Le damos la bienvenida a Viaje al fin de la noche, reflexiones en torno a la peste, evento que aprovecha los espacios virtuales para el encuentro y la discusión. Mi nombre es Jocelyn Santillán, soy estudiante de Psicología Clínica de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y moderadora de este panel, en el que estaremos tratando el tema de la peste desde la psicología, la filosofía y la literatura. Este evento forma parte de las acciones que realizamos bajo la guía del Vicerrectorado de Vinculación. En nuestra dinámica de hoy, cada uno de los tres panelistas expondrá su tema durante 8 a 10 minutos. Luego habrá una discusión libre entre ellos. Y por último, tendremos 15 minutos de preguntas de público. En esta plataforma tienen a su disposición un botón de preguntas y respuestas, donde pueden depositar sus inquietudes. Para comentarios, por favor, utilizar el chat. Voy a comenzar a presentarles a nuestros panelistas. PhD en Psicología Clínica, David Aguirre. Es actual docente de Psicología Clínica en la UCSG. Jonathan Minchala, licenciado en Literatura, UCSG y máster en Estudios de la Cultura. Actualmente es profesor de secundaria de Literatura Latinoamericana y entrevistador sobre temas teológicos en un podcast sobre la Reforma Radical. Reside en Quito. Psicoanalista Joaquín Carrasco, actualmente miembro de la Nueva Escuela Lacaniana, en Santiago de Chile. Valga la redundancia, nos acompaña desde Chile. Ahora daremos paso a la intervención por parte de los panelistas. Recuerden que si desean hacer preguntas, pueden utilizar el botón de preguntas y respuestas para que sean contestadas en su momento. Muy buenas noches a todos, a todas. Es un gusto estar aquí y poder conversar con David y con Joaquín. Entonces vamos directamente al tema que tengo un poco bosquejado para compartir con ustedes. Básicamente, para ponerlo en muy sencillo, lo que quería hacer es dar cuenta de que en realidad lo que vino con la pandemia ahora no es sino otra cosa en el modo en que nos tratamos unos a otros, no es sino otra cosa, algo que ya lo veníamos haciendo mucho antes, en cuanto a cómo constituimos un sujeto y cómo nos relacionamos unos con otros, qué tipo de comunidad estamos creando aquí. Entonces, le puse como título La humanidad incompleta, ley y narrativa, persona y animalidad. Entonces, si pueden ver ahí en las pantallas, hay un psicólogo, Daniel Schipiani, argentino, que dice que, él escribe un artículo y básicamente lo que dice es que la pandemia no tiene una connotación negativa etimológicamente porque venía en un sentido de dar para todas las personas, de lo que es lo público. Entonces desde aquí yo parto para decir que lo que estamos nosotros repartiendo ahora y lo que se reparte, digamos, por lo del virus, es algo que de alguna manera es peligroso, es contagioso, que te obliga a protegerte y por lo tanto divide y aleja. Pero que eso también es una metáfora de la forma en cómo nos relacionamos nosotros por medio de la ley. Y aquí voy a decir algunas cosas que tal vez no sean tan políticamente correctas, que es el hecho de que solamente nosotros hemos pensado que luchar por los derechos es el punto máximo donde debemos llegar. Entonces aquí yo lo que veo es que hay dos problemas. La una es, en el peor de los casos, pensar que ese es lo máximo a lo que nosotros debemos llegar. Y creo que parte de ese problema nos ha convencido el sistema capitalista de ahora. Y la otra es subordinar todo el resto, todo el ethos, toda la ética, toda la filosofía, el pensamiento a la ley. Y las dos igual me parecen muy problemáticas aquí. Entonces, por un lado eso y por otro lado, hay algo que se da que modifica tu posición subjetiva, te interpela y abre la posibilidad de estar disponible frente al rostro del otro. Que yo le pongo acá, que es el don de la diferencia en la narración comunitaria. Y ya voy a explicar un poco más de lo que estoy diciendo aquí. Pero el punto es que en ambos movimientos, tanto ver al otro como un extraño, que lo único que tenemos en común unos con otros es la ley y luchar por los derechos unos por otros, y cómo cambiar nuestra posición subjetiva y hacer una narración comunitaria, incorporando la diferencia. Tanto estos dos movimientos crean comunidad. Entonces hay un poco este mito de que en realidad la comunidad es lo máximo, pero
Sí, pero ¿qué tipo de comunidad es la que estamos creando? O sea, la Alemania nazi era un tipo de comunidad. El punto es no es alabar la comunidad por comunidad, sino qué tipo de comunidad estamos creando. Entonces, bueno, dos formas de concebir al ser humano. La primera es personas con derechos inalienables o naturales, que viene muy fuerte esto a partir de la modernidad. Y la segunda como animales narrativos y dependientes. Antes de continuar, solamente quiero decir que no es que estoy en contra de, obviamente, de los derechos y de dar derechos a las personas. Lo que estoy en contra es hacer de este lenguaje legal lo máximo y el punto culminante a lo cual toda la sociedad apunta. Obviamente, en un lugar con en una sociedad con tantas diferencias, lo mínimo que tenemos que tener en común es darle los derechos a todas las personas y no discriminar en ese sentido. Pero igual creo que si solamente nos enfocamos de eso, quedan muchas otras cosas deformadas aquí. Animales narrativos y dependientes, así se titula un libro de un filósofo que se llama Alasdair MacIntyre, y yo me voy a enfocar solamente en lo narrativo por el asunto del tiempo. El asunto es que los derechos y el lenguaje del derecho, lo que nos vende y lo que nos dice es que lo único que tenemos en común unos con otros es el miedo. El punto máximo de este miedo es el miedo a la muerte. Entonces siempre eso obliga a colocar al otro en una posición siempre de sospecha. Eh, la ley nos protege de la amenaza y esa amenaza puede ser también el otro. Entonces compartimos ese miedo a la muerte y que yo utilizo esta metáfora del virus también como una amenaza. El lenguaje de la ley, que es a lo que me refiero, antes, bueno, durante estos últimos tiempos he entendido la justicia solo de manera legal, dar a cada uno lo que se merece, exigir derechos. Pero antes, esto de exigir derechos y dar derechos estaba vinculado a un bien común, que era mediado a veces a través del amor en ciertas religiones, o por lo menos en discurso era lo que ellos querían vender eso. Pero el punto es que había un bien común, había algo más allá que los unía que el mero hecho de dar leyes a las personas. Es decir, que había una narrativa que los unía y que iban incorporando la diferencia. Ahora, si solamente veo como asuntos de yo reclamando mis derechos, siempre yo me voy a estar como enfrentando al otro. Pensemos en el asunto de usar las mascarillas. Yo tengo el derecho de no usarlas o de usarlas, o de yo tengo el derecho de salir, de ir a una fiesta o no ir a una fiesta. Ahorita hay una controversia inmensa en los Estados Unidos por el asunto de las iglesias. Nos vamos a rebelar contra el Estado porque nosotros queremos abrir las iglesias y ellos quieren controlar, y dónde está la libertad de religión, mis derechos, mis derechos. Entonces, siempre es un asunto de, el otro solamente se relaciona conmigo si es que es por una lucha de derechos. Y cuando los derechos entran en conflicto, tenemos un gran problema ahí. Las formas de protección, pensemos en cuánto negociado en los seguros de vida, en las cárceles, en que le damos más poder a los policías, a los militares, en la construcción de murallas. O sea, el asunto de la ley moldea todas estas pequeñas prácticas e instituciones que son muy importantes. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Cuál otro? ¿Cómo se configura este otro? Desde la ley el otro siempre es diferente y no hay vínculo conmigo más que el miedo que nos une. Y es un miedo también que se reparte, al igual que el virus. El otro, como dije anteriormente, siempre está bajo sospecha. Entonces, ¿cómo podemos crear comunidades que compartan más que el miedo a la muerte? En este sentido, yo ubico la narrativa versus la ley. Hay un filósofo que se llama Milbank y él dice que comprender o explicar un fenómeno social es simplemente narrarlo. Y para mí esto es muy interesante porque lo que nos dicen es dar casi como que todo solamente una cuestión matemática en el asunto a veces de la sociología o de comprender un hecho social, de estadísticas, pero Milbank nos dice no, si tú narras correctamente algo, por lo tanto, vas a poderlo describir de manera más adecuada, lidiar con ese problema de manera más adecuada. Es interesante recordar que desde la economía se hizo esta distinción entre el hecho y el valor. Entonces, es interesante desde Max Weber que decía eso, cómo nosotros le hemos incorporado ahora. Incluso, por ejemplo, pensemos en el ámbito de la comunicación, donde nosotros decimos, yo soy totalmente objetivo sobre las cosas que estoy diciendo, pero en el hecho mismo, yo no puedo decir que simplemente estoy narrando hechos. En el hecho mismo de elegir algo, ya le estoy otorgando valor a algo. Entonces, el hecho y el valor están íntimamente vinculados. Entonces, la narrativa de la diferencia, ¿qué quiero decir con esto? Y aquí voy a situar dos términos que a veces pueden ser muy problemáticos, que es lo posmoderno y el relativismo.
En cuanto a lo posmoderno, yo me quiero referir que es primero no fundacionalista. ¿Qué quiere decir eso? Porque es un término que más se lo maneja en inglés. Es que no hay una razón universal, no hay bases o fundamentos que todos compartimos. No, es particular. La verdad es particular. Y lo segundo es que es narrativo. No va por el lado legal, sino va por el lado de narrativa. No va simplemente por el lado de dar proposiciones sobre algo. Y lo segundo es el relativismo, es decir, hay una indeterminación del sentido, como dije, particularista, diferentes prácticas, verdades y sentidos que se articulan juntos por medio del reencontar historias. Entonces, por un lado, tenemos el hecho de que hacemos comunidad porque vamos contando una misma historia, pero al mismo tiempo, por el hecho de ser particularista y de que no hay una razón universal, vamos incorporando poco a poco la diferencia en esa narración. Esto me parece muy novedoso, que viene mucho también del campo de la filosofía y del giro lingüístico-cultural. La narrativa de la diferencia, el don. Aquí solamente quiero decir de que un poco para situar este asunto del debate del don, Derrida decía que no debemos saber de quién viene el don para que sea don, y Jean-Luc Marion decía de que el don debe superarnos tanto que se nos haga imposible devolver algo. Pero tanto Derrida como lo que dice Jean-Luc Marion puede ser un poco problemático porque entonces el don nunca se lo va a poder retornar. Entonces, por eso ubicó dos citas acá que son igual de Milbank. El don nos capacita para hacer aquello que nosotros no podíamos, y el don solo se recibe en el amor cuando se devuelve como don ofrecido a otros. O sea, es verdadero don cuando recibo algo y lo devuelvo. En ese momento se convierte en un don. Y para ir terminando, la narrativa de la diferencia versus el lenguaje de la ley. Pensar que la persona está en construcción no es algo natural, porque ¿dónde viene esta idea de los derechos inalienables y naturales? Viene de la idea de que nosotros como personas tenemos ciertas características que compartimos con todos. Y eso ha sido muy problemático porque hemos dejado a lo largo de la historia a ciertas personas que no comparten características humanas a un lado y no les hemos dado derechos. Entonces, aquí yo quería situar dos citas que me parecen interesantes de Rita Segato, donde dice, el rostro del otro nos opone su desafío, su opacidad y su pregunta, su interpelación y su diferencia. Cada pueblo, cada uno de nosotros representa una humanidad parcial. Y eso es importante para mí porque eso es dar cuenta de que en realidad nuestra humanidad no es natural y no está completa, siempre es parcial. Y quien complementa nuestra humanidad es el otro. Por eso es importante dentro de la narración que vamos haciendo en conjuntos, es importante ir incorporando la diferencia, porque solamente de esa manera vamos a poder iluminar ciertos aspectos de la humanidad que tal vez si no incorporamos la diferencia nunca lo podríamos ver. Y bueno, con esto ya quiero ir cerrando. El asunto es que me parece interesante si nosotros no pensamos en el otro como simplemente una persona en el marco del derecho, sino pensar en el otro también, en palabras de Gabriel Giorgi, de animalidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de alguna manera nosotros reconocemos que hay un juego biopolítico en todo eso. Que hay algo que va más allá de lo natural o de lo no natural. Antes se llamaba este debate el hecho de lo civilizado y lo bárbaro o lo salvaje. Entonces, la vida animal creo que evidencia un poco esto. Y por otro lado, reconocer que estas vidas animales arman epistemologías, órdenes formales, universos de sentido, y ya con esto es suficiente para incorporar a ese otro en esta narración. Aquí yo ubico a una activista muy conocida, Amanda Bax, que recién murió, donde ella le decían casi como que no es suficientemente humana porque no compartía el mismo lenguaje que nosotros. Y ella comienza a escribir por medio de una computadora para interpelar a las personas que les decía eso. Entonces, ese es un problema muy grande cuando simplemente nos queremos enfocar en la parte, digamos, natural. Y bueno, como conclusión es eso, simplemente pensar más allá de la ley y propongo la narrativa. Y pensar más allá de las personas por, por la parte natural y proponer la animalidad para evidenciar justamente esa parte biopolítica que a veces puede ser muy problemática y que no nos permite vislumbrar más allá de la única forma como nos han enseñado a describir el mundo, que es, como les digo, una parte simplemente legal. Hola, hola con todos, hola con todas, y bueno, hola con todos. Espero que eh,
para ustedes y para nosotros puede ser como bastante interesante toda esta conversación. Bueno, siempre de los eventos y siempre de las cuestiones que hacemos, me encanta siempre hacerlas con amigos y creo que ha sido interesante que este encuentro virtual lo hayamos podido coordinar Santiago y aquí podamos estar de una otra forma conectados, dándole la vuelta a la pandemia. Bueno, yo justamente voy a trabajar algo de lo tocante de la peste y le puse lo tocante de la peste, el viaje al fin de la noche. Peste básicamente viene del latín pestis, que va a designar a cualquier enfermedad infectocontagiosa, epidémica, pandémica o en algunos casos asociado al insalubre. Pobredumbre con olor nauseabundo y que tiene que ver con la palabra pestilencia, inclusive a catástrofes de gran proporción. Generalmente la peste va a estar transmitida y asociada de pulgas infectadas que provienen de roedores, inclusive de cuadros clínicos cuya transmisión se da por vías respiratorias. Como historia de la humanidad, nos hemos encontrado atravesando una historia de pestes, desde la gran peste de Atenas del siglo V antes de Cristo hasta la peste de Justiniano del siglo IV, VI después de Cristo, afectando el Imperio Romano de Oriente con síntomas asociados a lo que sería la peste bubónica. Sin embargo, la peste negra de Europa del siglo XIV nos interroga a reflexionar sobre el cuerpo y cómo la peste toca más allá del lenguaje. La peste básicamente va a constituir una metáfora y según Aristóteles, en su texto sobre la poética, dirá que la metáfora consiste en dar una cosa al nombre de otra. Por otro lado, para que exista una peste es necesario que se cargue con un nivel de sentidos infinito sobre el lugar del cuerpo y cómo las subjetividades se modifican en torno a estos agentes. Susan Sontag, en su texto La enfermedad y sus metáforas, quien luego va a escribir un tratado que se llama El SIDA y sus metáforas, advierte que nuestra historia de las enfermedades en el mundo moderno está implícitamente relacionado con las metáforas que apuntarían al discurso bélico, como forma de un espectro de credibilidad y precisión. Es bajo esta mirada que es necesario que la medicina, entre comillas, batalle sobre la muerte y que se crean operaciones militares para el ejercicio de este. Según Sontag, la enfermedad es vista como una invasión de organismos extraños y que el mismo cuerpo defiende, entre comillas, con sus estrategias militares a lo que el discurso médico ideológicamente moviliza. La sensación contra un enemigo común que es la enfermedad o la peste. Por ejemplo, no se puede pensar o no podemos pensar en una peste o una enfermedad orgánica que ataca al cuerpo y a la subjetividad como formas opuestas de entender la experiencia metafórica de la peste y el lugar del cuerpo. Tampoco los tratamientos a nivel de la medicina pueden encontrarse como puramente actos descriptivos y de percepción sin pasar por el uso de la palabra o de la metáfora para darle consistencia. Foucault, en su texto El nacimiento de la clínica, va a decir de que el ser visto y el ser hablado constituyen elementos de la enfermedad de la cual está allí precisamente la verdad y el ser. Podríamos pensar que peste, verdad, saber y ser parecería que se encuentra más asociado a lo que parece, e inclusive justamente a partir de la trilogía Foucaultiana, del que tiene el poder, tiene la verdad, tiene el saber. La enfermedad dice más allá de la civilización que del carácter patológico sobre el cuerpo. Es por este motivo que a principios del siglo XVIII Foucault dirá que el nacimiento del poder disciplinario traerá dispositivos de seguridad, territorio y de población, que instauran otras políticas del cuerpo y de la población para el manejo de las enfermedades. Por ejemplo, el manejo de la lepra en la Edad Media, que pese a que existían metáforas para su tratamiento, estaba la metáfora del discurso religioso, el ritual, los baños. Era necesario que políticas de salubridad sobre los cuerpos y las normas sobre el vivir. Cuándo pueden salir, a qué horas, qué deben hacer en casas, qué alimentación deben comer, prohibir los contactos y las cuarentenas como ejercicio de la libertad. En otras palabras, el surgimiento de las tecnologías de seguridad dentro del control social de la enfermedad serían la principal función de preservación y modificación biológica de la año. A inicios del año aparece una Chinese flu, que son palabras del presidente Trump, para afirmar que desde Wuhan se estaba propagando una pequeña gripe que podría tener resonancias a nivel mundial. Si no se manejaban los protocolos de salubridad, una pandemia. Muchos congresos plantearon que se trataba de lógica e inclusive injustificada para afirmar que el SARS-CoV-2 era producto de estrategias de gobiernos para coartar los ejercicios de la libertad.
Primero, agradecer a la universidad, agradecer a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil por haber organizado esta actividad. Un gusto compartir con David, con Jonathan, tuvimos un par de encuentros y fue interesante también el intercambio que pudimos tener en ese momento. Bueno, paso a leer el texto que preparé para esta noche. Es un texto al cual he titulado como Cuerpos apestados. La irrupción y extensión de una peste suele producir un efecto de estupor, dando paso al despliegue de una serie de esfuerzos por intentar agarrar algo que se presenta por fuera de los límites del saber. A través de distintas estrategias, más o menos efectivas, los gobiernos intentan controlar eso que parece incontrolable. Los científicos investigan sobre el agente infeccioso y sus características. Cada quien se las arregla para enfrentar una amenaza que pone en escena la cuestión de la muerte. Enfermos, muertos, sobrevivientes. La peste impacta los cuerpos. Para evitarlo, los cuerpos se distancian, se higienizan, se confinan, se limitan las posibilidades de su desplazamiento en la ciudad. Me interesa pensar el impacto de la peste sobre los cuerpos, partiendo de la constatación de que la peste tiene consecuencias sobre los cuerpos que consigue infectar, como también sobre aquellos cuerpos que se esfuerzan por evitar el contagio. A veces olvidamos que es en esta dimensión, la del cuerpo, donde se produce el impacto. Los efectos subjetivos, de los que solemos hablar los psicoanalistas, no son entidades abstractas que circulen en una especie de limbo. Son efectos arraigados en un cuerpo. Por supuesto, no me refiero al impacto que se produce en el cuerpo del discurso biomédico, ese que se esfuerza por agrupar los síntomas, dilucidar el modo en que se ve alterado uno u otro sistema, que busca las causas y tratamientos posibles. Ese que lleva a los científicos a buscar una vacuna, que esperamos encuentren lo antes posible. Ahí podemos hacer, digamos, un comentario al margen, a propósito de esta nueva noticia que al parecer en Rusia habrían encontrado alguna vacuna. Bueno, ojalá que así sea. En ese plano, en este que vengo diciendo del discurso biomédico, el cuerpo se concibe como organismo. Sin embargo, la homologación entre cuerpo y organismo es cuestionada una vez que Sigmund Freud se interesó por escuchar y dilucidar aquellos síntomas alojados en el cuerpo que no responden a una causa orgánica. A partir del fenómeno conversivo, el psicoanálisis trazó una disyunción en la que el cuerpo se separa del organismo, dando pie a un campo inédito. Los avances de Jacques Lacan son claves en esta dirección. A partir de su trabajo, llega la noción de un cuerpo impactado por la lengua, por ciertos significantes que lo marcan, fundando un determinado programa de goce. El organismo queda trastocado. El cuerpo ya no se limita a la satisfacción de necesidades, sino que se pone en juego la pulsión. Ya no podemos pensar el cuerpo por fuera del lenguaje y sus marcas. El cuerpo deja ser un dato de la naturaleza. Les propongo un breve recorrido sobre algunos efectos que ha provocado la crisis que estamos atravesando. Una de las experiencias más cotidianas de la que podemos dar cuenta la mayoría de nosotros es la cuarentena. Nos vemos confrontados a la limitación de la circulación de los cuerpos para evitar la propagación de la pandemia, o para permitir que se propague de tal modo que no colapsen los sistemas sanitarios. Constatamos que esta restricción no demora en comenzar a producir efectos subjetivos y en el lazo social. Buscamos nuevas vías para mantener el lazo, recurriendo al uso de los medios virtuales. Los cambios, las transformaciones que vamos experimentando, se han vuelto un tema de conversación constante. ¿De qué da cuenta este empeño por hablar de la peste y sus consecuencias? ¿Qué se consigue al hablar de ello? Hasta hace meses atrás, gran parte de mi vida transcurría fuera de casa. Me movía principalmente entre la consulta, la NEL, en la cual soy asociado,
el hospital, la universidad, algunas cafeterías, bares, casas de familiares y de amigos. Esta tendencia a transitar por distintos espacios me lleva a descubrir cada tanto nuevos rincones. Me apasiona transitar lugares desconocidos. Por supuesto, no se trata solo de placer. Hay lugares que causan un profundo malestar, pero que no podemos dejar de visitar. Al igual que el cuerpo, podemos pensar la ciudad como un espacio donde circula la libido. La ciudad se incluye de una u otra forma en el circuito pulsional de cada uno. Estas limitaciones en la circulación, necesarias por lo demás, hacen que la peste me apeste. Otras experiencias. Una mujer me comentó que no puede dejar de pensar en su esposo, recientemente difunto. No pudo ver su rostro porque estaba envuelto para evitar nuevos contagios. Tampoco fue posible el funeral que esperaba, uno de los ritos que nuestra cultura tiene a disposición ante la muerte. Desde entonces es acosada por la duda sobre la identidad del cuerpo que enterraron. Siente que quizás se equivocaron y que el cuerpo de su marido no era ese, que quizás está vivo quién sabe dónde. La peste altera los ritos y los modos de transitar el duelo. He escuchado el terror a la pobreza, el terror al hambre, como consecuencia de la crisis económica que conlleva la crisis sanitaria. La preocupación por volver a conseguir un trabajo que permita contar con las condiciones mínimas de subsistencia y cuidado. También he escuchado a personas que se deprimen al no poder sentir el contacto físico con sus familiares, mientras otros sujetos padecen justamente de lo contrario, debido a la obligación de vivir con una familia que se les vuelve insoportable. La peste ha despertado temores y traumas infantiles. Algunos cuerpos se mantienen insomnes por el terror de encontrarse con la muerte, incluso en pesadillas. Hay para quienes la peste ha remitido a eso que Freud planteó como un desamparo originario, ese momento en que el recién nacido depende por completo de un otro para sobrevivir. Así, en el atravesamiento de la pandemia, hay sujetos que se encuentran sumergidos en una incertidumbre angustiante. Algunos de ellos recurren a los fármacos para adormecer un poco sus cuerpos. Sin embargo, y para sorpresa de algunos, no todos han padecido el confinamiento. Por ejemplo, al notar que su rutina no se había visto alterada, un sujeto descubrió que ha vivido prácticamente toda su vida en cuarentena. Otro comentó sobre el alivio que le produce no tener que enfrentar el terror de salir a la calle. El encierro es para algunos una fuente de tranquilidad. En definitiva, el impacto del confinamiento sobre los cuerpos ha sido múltiple. Planteo una pregunta. ¿Qué provoca estas alteraciones? Tanto las que conducen hacia lo insoportable, como aquellas que producen un apaciguamiento. Al pensar el cuerpo como sustancia gozante, lo relevante es situar el impacto que provoca la peste en los modos de satisfacción pulsional. Sabemos desde Freud que la pulsión se satisface de modos diversos, que el objeto es lo más variable, pero que cuando se engancha uno se produce cierta fijeza. En consecuencia, no disponer del objeto en torno al cual la pulsión se satisface lleva a confrontarse con la dimensión de la pérdida. Ante este impacto en los modos de satisfacción pulsional, cada sujeto encontrará, o no, nuevos arreglos. Recordemos que la pulsión no descansa, empuja todo el tiempo. La pulsión no entra en cuarentena. Se hace necesario entonces que encuentre nuevas vías, nuevos objetos para esa satisfacción que nunca se consigue del todo.
Ante la imposibilidad de los ritos fúnebres típicos, ya existen nuevos ritos que permiten dar inicio al trabajo que implica el duelo. Novedosas ceremonias que contribuyen a la simbolización de la pérdida, convirtiéndola en una falta con la cual se pueda convivir. Ante la ausencia del encuentro entre los cuerpos, también hemos encontrado arreglos que permiten mantener los lazos. El esfuerzo por pensar lo que enfrentamos cuando aparece la peste, la elaboración epistémica que luego hacemos circular en espacios como este, es otra vía para bordear ese real que irrumpe, trastornando nuestras existencias. Llevemos la cuestión de los arreglos a otro campo, el del arte. Ahora, si la persona que me está ayudando con las diapositivas, eso, de ir mostrando cada tanto la siguiente. Me causa especial interés la obra de Egon Schiele, exponente del expresionismo vienés, que al igual que Freud, de quien fue contemporáneo, abordó lo humano por fuera de los discursos y prácticas hegemónicas de la época. En sus obras observamos una reflexión permanente en torno a la muerte y la decadencia. Además de la Primera Guerra Mundial, Egon Schiele fue una de las víctimas de la devastadora gripe española, que causó su muerte a los 28 años, 3 días después de que falleciera su esposa. Podemos pensar que su obra es testimonio de una época marcada por lo mortífero. No es casualidad que 2 años más tarde Freud publicara Más allá del principio de placer, texto en que aborda la pulsión de muerte. La exuberante producción de Egon Schiele aborda la dicotomía entre la vida y la muerte, entre el sufrimiento y el deseo de vivir. Una de las descripciones de su trabajo dice así, cito: los cuerpos se muestran angulosos, huesudos, a veces incluso demacrados, en parte brutalmente fragmentados y cortados por el torso. Aparecen contorsionados de forma extraña o con deformaciones desproporcionadas. Una figura difuminada y agitada realza la sensación de peligro o incluso dolor. Caras con muecas y ademanes, gesticulación exagerada, extremidades alargadas y a veces un aura blanca detrás de las figuras genera sensación de libertad, impenetrabilidad y tensión interna. Hasta ahí la cita. La descripción y su obra son testimonio de una época y del tratamiento de aquello del cuerpo que escapa a la buena forma. En Chile está el esfuerzo por representar el cuerpo sin el velo impuesto por los cánones del arte de su tiempo. El arte, una vez más, como tratamiento de un real que irrumpe perturbando la economía del goce. Para terminar, solo agregar que hablar de arreglos en la dimensión pulsional no va de la mano con los ideales de la salud mental. A la pulsión no le interesa el bienestar, solo busca satisfacerse. Gracias. Voy a seguir leyendo lo que estaba escribiendo, lo que escribí desde la parte que me quedé. A inicios del año 2020 aparece lo que el presidente Trump llama una Chinese flu para afirmar que desde Wuhan se estaba propagando una pequeña gripe que podría tener resonancias a nivel mundial y que si no se manejaban protocolos de salubridad habría una pandemia a escala global. Muchos con gran escepticismo plantearon que se trataba de una guerra ideológica, inclusive injustificada, para afirmar que el SARS-CoV-2 era producto de la estrategia de gobiernos neoliberales para coartar los ejercicios de libertad. Agamben, filósofo italiano, en febrero del 2020, dirá que, habiendo agotado el terrorismo como causa de las medidas excepcionales, invención de una pandemia puede ser el pretexto ideal para extender el terrorismo más de los límites que conocemos. Agosto 12 del 2020, las cifras siguen aumentando. 20.3 millones de personas contagiadas a nivel mundial. Ecuador se encuentra en el número 27 de países contagiados, con 95.563 casos, y en cifras oficiales, 5.922 fallecidos. Se puede seguir especulando que la pandemia es parte de una guerra ideológica o nos encontramos atravesando un nuevo régimen
que Achille Mbembe lo ha denominado como un régimen necropolítico, donde el poder decide quiénes mueren y quiénes viven. El SARS-CoV-2, denominado coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave, tiene la característica de haber aparecido a finales del 2019, teniendo origen zoonótico, es decir, transmisión de un huésped animal a lo humano. Las características del SARS-CoV-2 tienen estructura donde el objeto aire, representado como un suspiro, respiro, infecta el sistema respiratorio, lo cual no solamente modificó nuestras prácticas económicas, sociales, culturales, sino nuestras relaciones más íntimas, nuestras relaciones intersubjetivas, donde los intercambios elementales como el beso, el abrazo, el tocar, el uso del cuerpo como objeto, se transforma en una entidad terrorista, de un enemigo común, donde el cuidado del gesto espontáneo se puede convertir en verdaderos ataques contra la salud pública, es decir, tocarse la nariz, tocarse los ojos, toser. Propongo a partir de este breve escrito ubicar la reflexión sobre la peste, el nivel de tocar la peste y el otro como un acto terrorista dentro de las lógicas de este nuevo régimen necropolítico. Achille Mbembe, como ya mencioné hace un momento, filósofo de Camerún, profesor de ciencias políticas, propone introducir el concepto denominado necropolítica sobre las condiciones y el régimen disciplinario que Foucault en su momento llamó biopoder. Para introducir el concepto de necropolítica es necesario plantear brevemente las nociones del biopoder como el ejercicio y la práctica tecnológica que desde el siglo XVIII el poder establece sobre los cuerpos y los individuos, las poblaciones y las condiciones de mantener una especie. Una anatomopolítica donde el cuerpo y la vida es administrada, es decir, ya no se necesita solamente vivir, sino que la vida mismo se convirtió en una administración biotecnológica. Hay que vivir, hay que hacer colegio, hay que hacer trabajo, hay que hacer todo esto. Por un lado, la vida individual, donde el establecimiento de la producción y la reproducción de prácticas asumidas como máquina, la maquinaria de la maternidad, los roles preestablecidos del género, la producción de conocimiento. Y por otro lado, la biopolítica de la producción, donde el cuerpo especie será el objeto viviente de soportes de procesos biológicos. Es decir, hay toda una práctica del nacimiento, la muerte, la salud, la vida, el sexo. Y la vida no es tanto vida en tanto la conocemos, sino que la vida y la muerte son producto del poder en tanto adquiere saber verdad sobre este. Estaba pensando un poco en el tema de la totalidad y cómo inclusive para nuestros estados-nación les resulta imposible poder acceder a la muerte como una causa también del deseo. El imperativo que trae consigo el biopoder, dejar vivir y hacer morir, parece funcionar en la medida en que se segrega a las personas que deben morir y aquellas que deben vivir. Existe una división entre lo vivo y lo muerto, donde el control del poder estaría en base a las pequeñas y grandes distribuciones de la subdivisión de la población. Categorías como clase, raza, sexo, género son la parte de la distribución y clasificación que traería como la sombra de los cuerpos que se han materializado a nivel del poder y otros que han quedado derivados para la matanza. Bajo esta mirada, el concepto de necropolítica quedaría asumido por Mbembe para designar la soberanía del poder, trayendo vida o muerte a quien disponga, una economía de la muerte en las relaciones de producción y poder, y donde el imperativo biopolítico de hacer morir o dejar vivir quedaría desplazado por la cosificación de lo humano, explotado donde las fuerzas económicas e ideológicas mercantilizan el cuerpo, haciéndolo más susceptible de ser desechado. Las tecnologías del poder ya no apuntarían a la disciplina, sino más bien a las tecnologías de la destrucción, más anatómicas y en el que se decide sobre a quienes se deja vivir, a quienes se les ofrece el camino para morir. Por eso, las denominadas masacres contemporáneas, sean en conflictos armados, así como pestes, fortalecen las múltiples formas de control de la mortalidad a mayor escala. En efecto, no solamente Mbembe registra los movimientos de este nuevo régimen contemporáneo en relación al poder y la muerte, sino que otros autores como Paul Preciado lo nombra como tanatopolítica, como la política y el control de la gestión de la muerte, Sayak Valencia lo denomina como capitalismo gore, como el proceso donde la sangre, los cadáveres, los cuerpos mutilados, los cuerpos apestados, como decía Joaquín, y las vidas cautivadas son herramientas para la producción del capital. Es decir, necesitamos la muerte para que exista el poder, necesitamos la muerte para que exista lo vivo. El tocar la peste de estos diversos movimientos necropolíticos nos hacen reflexionar sobre la condición que nos estamos encontrando viviendo y muriendo, y por lo tanto, la vida que nos encontramos estableciendo. Foucault todo el tiempo nos recuerda que no es política, que no se política del cuerpo, y que la política de la peste
de formas imaginarias, el poder nos hace creer en el sueño eterno de la omnipotencia, de que vamos a salir de esto, la economía no puede parar, o inclusive la nueva normalidad. O sea, todo el tiempo estamos pensando con estas conversaciones imaginarias a qué punto o qué vamos a hacer cuando salgamos de esto, que la economía no pare, que la educación no tiene que parar, e inclusive que el discurso educativo nunca puede frenar. No hay un punto para el dolor, la pérdida o la muerte. Y por el momento que nos encontramos viviendo, por definición, nos encontramos con una insólita situación. El virus no solamente actúa, sino que actúa a imagen y a semejanza de nosotros. Como diría Preciado, el virus actúa como una réplica, materialización, intensificación para extenderse y dominar la gestión necropolítica que ya se encontraba el poder gestando para la civilización. Y el problema principal sobre la peste no es solamente el tratamiento que se le dará para la erradicación, sino el modo en cómo nos hemos organizado frente a ellas y de qué condiciones vamos a salir, e inclusive qué futuro vamos a abrazar. El tocar la peste, no solamente a nivel de los dispositivos de la disciplina que ya conocíamos como la escuela, la fábrica, el hospital, la prisión, etcétera, sino a través de otro tipo de dispositivos donde opera lo biomolecular, lo farmacopornográfico y las tecnologías, siendo el primer ente de operación el domicilio personal, donde no solamente es el espacio de la residencia personal, sino más bien se ha convertido en el lugar de producción, consumo y control biopolítico. Lo personal no solamente es político, sino que lo personal se volvió público. La producción de la tele, el teletrabajo, el telestudio, el telesexo, la teleinformación, es el espacio ciberprivilegiado donde la vida se convirtió en movimientos repetitivos de los espacios de metros cuadrados de nuestras casas. El virus mata y el poder con lógicas necropolíticas también. Los gobiernos nombran ciudades como indisciplinadas frente a los toques de queda, pero a su vez, en un péndulo constante, invitan a la fiesta totémica por feriados nacionales, donde lo vivimos ahora poco, todas las placas salen, todos salen. Por otro lado, el tocar la peste nos interroga como sujetos del uno por uno sobre el tratamiento que hacemos sobre lo vivo, sobre el sexo, sobre el sentirse muerto, sobre el tocar lo más abyecto de cada uno, sobre el tocar. No es la primera vez que tocamos la muerte como civilización, no es la primera vez que vemos cuerpos sin nombres, desubjetivados, siendo cifras del control de mortalidad. Para finalizar, el seguir con vida ya supone una renuncia a nuestras condiciones ciegas de biopoder, donde todo el tiempo presente en la videovigilancia, sino más bien estar atentos a lo que acontece con el otro, a nivel del hospitalario, al retorno de la comunidad, al cuidado de lo uno como verdadera resistencia política para cuidar del otro, al porvenir posible en medio de una crueldad, pero principalmente a reapropiarnos del mundo que vivimos, no para desperdiciarlo en movimientos esquizoides del sinsentido, sino hacernos conscientes de crear otras relaciones con la tierra, con el deseo y con el otro. Derrida, en su texto El tocar de Jean-Luc Nancy, va a decir algo. Va a hacer una pequeña reflexión importantísima que con esto quiero cerrar. Él va a hacer la pregunta, ¿es esto un día? ¿Es esto la noche? ¿Habría que hacer la noche? ¿Hay que hacer aparecer la noche para verse mirar al otro, para verse mirado por el otro? Para ver al otro o para verse mirado por el otro, para ver al otro vernos, o sea, con la condición de que entonces ya no veamos la visibilidad, solamente la evidencia de sus ojos. ¿Es esto la noche, nuestra primera noche? Tal vez lo primero que debamos tener es el gusto de mirar antes de ver o tocar. Muchas gracias. Me pareció interesante dentro de lo que expuso Jonathan, poder pensar esta narrativa de la diferencia. Quería pedirle si pudiera desarrollar un poquito más esta idea, considerando algo que él comenta al comienzo, ¿no? Que es concebir una comunidad, también puede ser una comunidad, podríamos decir, que lleve a lo peor. E incluso uno pudiera pensar cómo la lógica de la segregación está en el momento mismo en el cual se conforma un grupo o un conjunto, ¿no? En tanto, uno se puede definir en oposición o en diferencia en relación a otros, ¿no? Entonces, ¿cómo ahí poder pensar, digamos, esta narrativa que contemple, digamos, esa diferencia? ¿Y cómo piensas tú que se pudiera, digamos, avanzar
tratando de reducir dentro de lo posible esa deriva segregativa, ¿no? Y también me pareció interesante dentro de lo que comentaba David, me encantó esta idea de, que es una cita de Susan Sontag, de cómo aparecen estas metáforas ligadas al mundo bélico, ¿no? Y claro, efectivamente, es como que el cuerpo mismo en su materialidad se vuelve un peligro, ¿no? Entonces, cómo ahí entra todo un juego, digamos, donde está puesto en juego también el poder para regular el intercambio entre los cuerpos, ¿no? Si pudiera desarrollar, digamos, un poquito más eso, porque también, claro, también ahí eso me hace pensar en los fenómenos de segregación y en cómo ese odio hacia lo distinto, ese odio hacia ese rechazo hacia lo ajeno, uno pudiera pensar que también da cuenta, ¿no? A propósito de esta noción de la extimidad, da cuenta de un rechazo hacia algo de lo más íntimo que se vuelve ajeno para uno. Sí, con lo que estabas mencionando, Joaquín, yo estaba pensando en dos cosas a lo que quería apuntar en lo que expuse un poco. La primera es que tenemos que configurar al otro no como con derechos inalienables y simplemente como una persona con derechos, que lo único que nos vincula, y esa es la comunidad que me parece que a veces es peligrosa, lo único que nos vincula es el miedo a la muerte. Entonces, claro, puede llegar un momento como está pasando ahora, donde el otro se convierte en una amenaza. Entonces, ¿qué sucede ahí? Como yo me quiero proteger frente al otro, comienzo a ver al otro como eso, como una amenaza, como alguien malo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, en la cita que pongo de Rita Segato, ella habla justamente sobre ponernos frente al rostro del otro que nos plantea una pregunta, nos plantea una diferencia, darnos cuenta que nosotros tenemos una humanidad parcial y que la única manera de ir completando, si se puede decir así, esta humanidad es abrirnos a la diferencia y la demanda que el otro nos expone. Entonces, de alguna manera, no es simplemente la tolerancia, es una cuestión vital para nosotros, para reconocernos a nosotros mismos en el otro. Entonces, ese gesto me parece interesante de que no es yo estoy completo, tengo mis derechos, voy a tolerarte a ti. No, es que yo solamente me puedo reconocer a mí mismo si me abro a la diferencia que tú me pones frente a mí. Entonces, ese me parece un planteamiento totalmente diferente a la manera en cómo nosotros hemos construido al otro. No sé si David quieras comentarlo un poco lo de Joaquín para... Sí, estaba pensando un poco cuando estaba escribiendo, porque en un primer momento quería escribir algo sobre, estoy con el tema del tocar, o sea, qué es lo que para la filosofía trabaja el concepto del tocar, cómo se puede tocar la peste, qué tratamiento se le da a la peste. Y pensaba en dos cosas acá, de las que decía Joaquín y las que decía Jonathan. La primera es justamente que ya lo habíamos hablado con Jonathan, el concepto de comunidad, que Roberto Espósito justamente hablaría sobre que dentro del concepto de comunidad comparte la misma raíz latina de munis, que munis es el don que se otorga. Entonces, la misma raíz latina la comparte con inmunidad. Comunidad es una inmunidad. Entonces, es interesante porque no todas las comunidades nos ofrecen una experiencia de solución frente a lo real de la muerte, pero sí hay que pensar cuál es este retorno que estamos haciendo sobre lo comunitario. O sea, hemos regresado a casa, hemos regresado a los lugares más íntimos del hogar, y que ya mismo hablo de eso. Con relación a la enfermedad como una metáfora bélica, es importante porque inclusive si nos damos cuenta en todos los discursos de nuestros gobiernos, no quisiera hablar de ideologías políticas, pero en todos los discursos de nuestros gobiernos, en todas nuestras condiciones de salud pública y políticas públicas, casi que se está pensando que estamos en una guerra. Y la guerra, inclusive han ubicado a los médicos en el campo de guerra, el campo de la batalla. Los médicos hay que aplaudirles, pero no se les da ni las condiciones necesarias del trabajo, no se les da
ni las condiciones salubres del equipo de salubridad, etcétera. Y hemos visto que hay una gran cantidad de médicos que han literal muerto en la línea de guerra. Entonces, si nos damos cuenta, utilizar el concepto de enfermedad con una metáfora bélica es toda una masificación ideológica, inclusive de que la patria o lo que conocemos como Estado-nación está sobre encima inclusive de la subjetividad. Y lo peligroso de esto es que inclusive si planteamos la enfermedad como una metáfora, y que Susan Sontag todo el tiempo lo va a decir, ¿por qué se glorifica a los que luchan o los que están batallando con el cáncer? ¿Y por qué se repudia a los que están batallando con el SIDA? ¿Por qué a los del cáncer o algunas enfermedades se las aplaude, mientras otras enfermedades tienen que morir en la puerta de atrás? Entonces es interesante porque el discurso bélico, inclusive la metáfora del discurso bélico, viene también con una raíz biopolítica de que hay algo sobre encima de lo otro y que inclusive el discurso bélico como una forma de masificación ideológica, lo que haría es justamente hacer que la población sea un ejército que batalla contra un bien común, cuando ese no es el lugar de la población. Inclusive nos tenemos que interrogar cuál es el lugar o cuál es el ejercicio de la libertad, cuál es el ejercicio del derecho, cuál es el ejercicio de las poblaciones. O sea, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ética? No es una respuesta de valentía, no es una respuesta tampoco de cobardía, no es una respuesta de la moralidad. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ética como población? Porque yo, supongamos, pensaba el tema de lo que pasó el fin de semana acá en Guayaquil, en Ecuador, de que el gobierno dice hay toque de queda, nadie va a poder salir, ningún carro sale, pero por otro lado es feriado y hacen toda una fiesta totémica justamente de esto del retorno, el padre de la horda, de que todo es posible. Entonces se vende bebidas alcohólicas muy abierto, todas las placas salen, todos los carros salen, todos pueden salir, etc. Entonces habría que ir cuestionando justamente de forma, el psicoanálisis todo el tiempo es una forma ética, pero no ética que apuntaría a un bien mayor, a un bien soberano, sino justamente a la ética del uno por uno, que es lo que nos planteamos con respecto a la enfermedad y al concepto de lo humano y de la población. Y por otro lado, Joaquín, tú decías algo de la extranjería, y eso es interesante. Bueno, el concepto freudiano que siempre está es das Unheimlich, que es lo siniestro, que justamente lo siniestro no es lo que está fuera de mí, sino que lo siniestro por lo general es lo más hogareño mío. Entonces, ¿cómo el otro también se convirtió todo el tiempo en un extranjero? E inclusive cómo nuestro cuerpo mismo se convirtió en un extranjero para nosotros mismos. O sea, imagínense, todo el tiempo estamos con las categorías de me voy a lavar las manos porque tal vez yo mismo me voy a infectar a mí mismo, o voy a infectar al otro, o inclusive los que amamos también nos pueden tener las capacidades para infectarnos. Entonces, es interesante cuando hacemos todo este retorno un poco a pensar de qué es la extranjería que estamos hablando, o de qué podríamos ir pensando en el momento en que el otro se convirtió en algo lo cual yo repudio. Bueno, porque tal vez estoy repudiando lo más propio mío, y lo que sí se inclusive dice, lo que me da odio del otro es cómo goza. O sea, lo que me da odio del otro es cómo cuenta las monedas, cómo dice tales palabras, cómo hace la R de otra forma, cómo hace, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos odia, lo que nos hace incubar los odios internos, no es justamente lo opuesto, sino es justamente lo que no hemos atravesado nosotros como sujetos. Pienso, no sé. ¿Cómo tú lo ves, Joaquín? Sí, yo lo pienso justamente de esa manera, digamos, es todo el planteamiento de Lacan respecto de la segregación, del odio y del rechazo, ¿no? Justamente el rechazo aparece en relación a la diferencia en el modo de gozar, ¿no? Pero eso es lo interesante que, digamos, es lo interesante de la perspectiva que abre esta noción de extremidad, porque se ubica ese goce que se rechaza en un otro, ¿no? Pero ese otro que encarna ese goce rechazado también está encarnando un goce propio que es rechazado,
¿no? Es decir, me gusta esto que decías claro, me voy a lavar las manos para no contagiarme a mí mismo, ¿no? Como que tiene un poco esa lógica, ¿no? La extranjería de uno mismo. Tal cual, como de tomar la máxima distancia posible, tratar de, e incluso en ciertas, digamos, cuando esto toma tal consistencia, de llegar incluso a eliminar, a hacer desaparecer ese otro cuerpo, ¿no? Y ahí uno puede pensar en las derivas totalitarias, por ejemplo, ¿no? Que bueno, en América Latina tenemos bastante, lamentablemente, mucha experiencia en eso. Y claro, y ahí siguen apareciendo estas metáforas bélicas que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Acá en Chile, por ejemplo, en la dictadura, una expresión muy típica era cuando hablaban del cáncer marxista, ¿no? Ahí vuelve a aparecer, digamos, la noción de cáncer. Entonces, efectivamente, siempre aparecen estas metáforas que toman algo del cuerpo, pero que, claro, si es que uno toma, digamos, esta otra vertiente de lo que hablábamos, es como eso que yo rechazo en el otro encarna un rechazo hacia algo de lo propio, hacia algo que uno ubica afuera, pero que también toca algo de lo más íntimo, ¿no? Y en ese punto hay un rechazo también hacia algo de uno mismo, ¿no? Que hacia el propio goce. Claro, y que son metáforas que igual me parecen que no son al azar, sino que son elegidas porque nos sitúan en un campo de batalla sin que nosotros hayamos elegido estar ahí. Y ya nos enfrentan directamente unos con otros en comunidades, quién el poder Claro. estatal o cualquier tipo de poder. Yo me preguntaba sobre lo que decía Joaquín en su exposición, que me planteaba en realidad dos dificultades con lo que yo estaba contando. La primera era que estás diciendo que qué hacer cuando es difícil narrar, cuando hay cosas que son innombrables, que es justamente lo que estamos pasando ahora, y luego un poco vas respondiendo, digamos, con algunas cosas, no sé si lo hiciste conscientemente, pero comienzas a preguntarte sobre el asunto de los duelos, eh, y dices ahí como, yo pensaba, por ejemplo, en estas tradiciones que tenemos tan arraigadas, tú dices, necesitamos poder lidiar con esta falta, convivir con esta falta, pero ¿qué hacer si no nos dejan, digamos? Hay una imposibilidad ahí. Y yo creo que, por ejemplo, pensar en estos circuitos impuestos por la ley, donde tuvieron que, por ejemplo, en Guayaquil, tener en los cuerpos en sus casas durante días, porque no tenían el papel que les permita cremar, incinerar o enterrar los cuerpos de sus seres queridos y los tenían ahí en sus cuartos, incluso algunos hasta con aires acondicionados, los que podían. Entonces, sí es como que una dificultad me parece por ahí muy grande. Y creo que igual esto se ubica en pensar tal vez una narración sin diferencia, o para utilizar el término de Deleuze, una repetición sin diferencia. Yo creo que justamente por un lado narramos, pero por otro lado somos, digamos, creativos y vamos incorporando con lo que tenemos y con lo que se nos da de alguna manera lo que podemos hacer para ir dando sentido a lo que nos está sucediendo ahora. Por otro lado, quería comentar algo que decía David sobre la muerte, que me pareció súper interesante. Dice, dejar morir o dejar vivir, entregamos todo esto a las lógicas mercantiles. Y eso es justamente lo que yo quería apuntar de una manera, digamos, más práctica, porque no es asunto que lo hacemos ahora, es que ya lo hemos venido haciendo siempre. En el momento en que configuramos al otro como un extraño, como estaba diciendo, exigiendo mis derechos frente al otro y nada más, y se termina ahí, el otro se termina convirtiendo en una amenaza. En el momento en donde subordinamos la narrativa o la comunidad mismo a la ley, hace, como decía, que distorsionemos la mirada al otro. Entonces lo que hace esta pandemia simplemente, y esto creo que ya lo han dicho muchas personas, es evidenciar los problemas y las dificultades de la comunidad en el sistema que ya estaban ahí. Entonces no es que es algo nuevo ahora, es que ya estaba ahí latente y simplemente esto lo potenció y lo hizo peor todavía. ¿Y cuáles son, digamos, las soluciones que nos han propuesto? Y una vez más, utilizo esta metáfora de la economía.
Por ejemplo, este bárbaro del economista Novak, que supuestamente es heredero de Weber, él dice que lo que hay que hacer para solucionar este capitalismo extremo es inyectar virtudes. Entonces él se sitúa en un neoconservadurismo, pero es interesante cómo también del liberalismo, del ala liberal, de diferentes otras vertientes, de izquierda incluso, lo que dice es, demos derechos y luego inyectamos un poco de amor. Entonces, en este sentido, tanto el movimiento conservador como el movimiento de izquierda, el uno está subordinando las virtudes al capital y el otro está subordinando el amor y la comunidad a la ley. Entonces, ¿qué es lo que trato de mostrar con esto? Es que esto ya lo venimos haciendo en el campo de la economía, en el campo de la filosofía, en el campo de la vida diaria, y simplemente lo que sucede ahora es que explota en un momento donde ya las cosas se salen de nuestras manos y se evidencia aún más los cuerpos tirados ahí en Guayaquil durante un buen tiempo, que fue muy lamentable para todo el país, ¿no? Digo algo rápido y ahí podemos comenzar a leer las preguntas y los comentarios del chat, ¿ya? Tocar lo muerto y tocar lo vivo, creo que es importantísimo siempre pensarlo, e inclusive qué del horror de no poder darle un lugar al duelo, qué del horror de no poderle dar un lugar a una consistencia al ritual, que eso también es interesante, que se conecta con lo de la comunidad. La comunidad, tú decías, Jonathan, la comunidad tiene la consistencia ritualística o introduce el ritual como una forma también de poder ser una respuesta frente al existir. Y qué difícil que en estos tiempos o en los tiempos que pasamos como Guayaquil, no sé si Santiago y en Quito me parece que ahora están un poco complicados en el asunto, es que no se podía darle el ritual necesario a la muerte e inclusive parecía como el viaje al fin de la noche. Y segundo punto que planteo y que creo que es interesante que podamos luego pensarlo, cuestionarlo, es justamente el tema de la evidencia del extranjero. Inclusive la pregunta para hacer en las reflexiones finales, ¿qué pasaría si nos convertimos en extranjeros para nosotros mismos? ¿Ya? Bueno, leo un poquito los comentarios. Primero leo los comentarios y luego leo preguntas. ¿Qué parece? Bueno, acá Ezequiel Rivas, el profesor Ezequiel Rivas desde Buenos Aires, nos escribe, desde la literatura hay que pensar la enfermedad peste como metáfora de la guerra, tomando el término de Agamben, éxtasis, y se encuentra en la Ilíada y luego desarrollada por Sófocles en el Edipo Rey. Y como motivo en el discurso histórico de Tucídides, la narración de la peste de Atenas que cobró la vida entre otros de Pericles y la estratega. Esta metáfora, retomando lo presentado por David y por Joaquín, instaló en la historia de la literatura y la cultura occidental, en términos generales, el cuerpo como centro, objeto de análisis, como superficie, espacio y la estarsis y del debate. Sí, definitivamente toda nuestra tradición occidental del cuerpo y cómo pensamos el cuerpo como una maquinaria, es más, Descartes todo el tiempo va a decir como esta maquinaria que tenemos, ve con esta tradición griega bastante fuerte. Habría que agregar la reflexión del texto de Freud sobre el luto, que duelo y melancolía, tan ligado por un lado al contexto de la Primera Guerra y por otro lado al contexto de la enfermedad, del problema de la enfermedad y de la muerte. Sí, total. Pensar un poco en estas reflexiones que justamente apuntarían a que la guerra, es más, no sé si Trump también lo dijo, de que nuestra perspectiva de cómo vamos a solucionar el concepto de la peste va a tener la misma lógica o la misma función de como que estaríamos entrando en una guerra, ¿ya? Leo ahora las preguntas un poco. Cristóbal Gamboa pone la noción de ética que trabaja Segato es muy interesante. Quizás el primer expositor podría retomar esta lectura profundizándola un poco más. Ahí, Jonathan, para que plantees un poco más del tema de Segato. Cristian Lema pone, David, desde el enfoque sostenido, como el ser humano pudiera sobrellevar la pandemia ante un sistema que te determina ciertas pautas de comportamiento. ¿Cuál es la opinión de ciertos colectivos que han decidido salir a manifestarse? ¿Es esto una forma de visibilizarse reforzado en el apoyo de los otros? Eso tal vez lo podríamos comentar Jonathan y yo. Espectador Anónimo pone, la cultura puede ser un factor determinante para que esté la comunidad solo unida por el miedo no se dé, pues nuestra raíz latina es muy similar, muy dada al contacto físico. Si sufrimos de problemas mentales, ¿cómo podemos no estallar en la pandemia? Eso tal vez lo puede contestar Joaquín.
Ejemplo, problemas de bipolaridad. Bueno, vamos conversando un poquito las preguntas para darle un lugar, ¿les parece? No sé Sí, yo si quisiera primero quisiera comentar algo Sí, para, antes que se me olvide, bueno, son varios temas, digamos, pero sí hay algo que quisiera comentar, eh, tomando un poco lo que mencionaba Jonathan respecto de el lugar del ritual, ¿no? mm, Que concuerdo con David que también toca ahí o está muy de la mano con la cuestión de la comunidad, ¿no? Eh, y claro, efectivamente, en el contexto que estamos atravesando hoy, digamos, hay ciertas dificultades para experimentar el duelo con aquello que la cultura nos provee tradicionalmente, ¿no? No se están pudiendo, bueno, es dramático el ejemplo que tú comentabas, Jonathan, de tener los cuerpos, digamos, ahí en las casas por días. En otros casos es que nunca se pudo ver ese cuerpo, nunca se pudo velar ese cuerpo. Eh, y claro, eso efectivamente pone ciertas dificultades. Justo hoy día en otra instancia trabajábamos respecto del duelo en la época, en este momento, digamos, porque el rito fúnebre justamente tiene una función simbólica eh, que consiste en simbolizar la pérdida eh, de la persona amada, ¿no? Que en términos psicoanalíticos uno pudiera decir eh, simbolizar la pérdida de un objeto libidinizado para que esa pérdida se vivencie como una falta, ¿no? Y como una falta además con la cual se puede convivir, ¿no? Y para eso, efectivamente, es un trabajo que toma tiempo, ¿no? Que se ve dificultado, que se ve perturbado por el momento que estamos atravesando de crisis sanitaria, ¿no? Pero que también se ve perturbado por ciertos ideales de la época, ¿no? Por ejemplo, por cierto empuje a la felicidad, ¿no? Por cierto empuje a dejar por fuera de la experiencia humana afectos como la tristeza, como el dolor, ¿no? Entonces, incluso podemos pensar cómo la época nos podría estar empujando, por ejemplo, hacia una salida maníaca frente a la pérdida, ¿no? Ahora, lo otro que destacaría ahí es que no contamos con la posibilidad de esos rituales y eso, digamos, pone el sujeto en una encrucijada donde digamos, la otra cara es que también hay un lugar para la invención, ¿no? Es decir, hay un lugar para la invención, para la creación, para el surgimiento de nuevos espacios, de nuevos rituales, de nuevas ceremonias eh, que permitan cumplir esa función, ¿no? De simbolización, donde los otros, la comunidad, el tejido social está implicado, ¿no? Eso quería decir por ahora. sí, no sé si Jonathan quiere decir algo sobre la ética de Rita Segato, que justamente es una de las preguntas. Sí, bueno, para situar un poco el contexto, Rita Segato está hablando aquí en un contexto donde ella dice lo que nos han vendido, y esto lo han dicho ya muchas personas desde la democracia liberal, es que la virtud máxima que tenemos ahorita es la tolerancia. Entonces ella dice, pero hay mucho más allá de eso. Y nosotros debemos pensar, que fue lo que yo quise desarrollar, es en primer lugar, es el hecho de que no estamos completos, no tenemos estos derechos naturales, inalienables dentro de nosotros y que el otro tiene que respetar, sino que más bien hay una humanidad parcial que es completada por el otro.
Entonces, eso es lo que yo quería desarrollar. Pero además de eso, ella propone algo, digamos, para las personas, no sé si decirlo de esta manera, pero que piensan de manera muy práctica en una cuestión de sobrevivencia. Ella dice, nosotros no sabemos en realidad ahorita cómo dependemos unos de otros. Históricamente, comunidades enteras han desaparecido por completo. Entonces dice, más vale desde ahora ir creando conexiones, comunidades que vayan más allá de la tolerancia, vayan a formar verdaderas comunidades que a pesar de que se respetan sus particularidades, puedan lograr convivir y articularse creando universos de sentidos unas con otras. Porque en realidad no sabemos cuánto dependemos una comunidad de otra. Entonces, digamos que su argumento es muy práctico. Lo que está diciendo ella es, ok, el problema es que nosotros podemos desaparecer ahora o nuestra comunidad puede quedar, digamos, puede volverse muy vulnerable y estar en un peligro de desaparecer, cualquiera que ésta sea. Más vale ir creando estas conexiones porque no sabemos si ahora estamos fuertes y podemos desaparecer, entonces vale ir creando estas conexiones. Ella es muy sencillo y muy práctico lo que ella propone aquí. Y ese digamos que es el contexto general. Pero por otro lado, justamente esta cuestión ética era darnos cuenta de eso, de que simplemente el otro nos va a ir revelando algo de nosotros mismos que nosotros no sabíamos. Pero para eso hay que atacar directamente esta noción de derechos naturales inalienables, porque es muy seductora, pero como propuse en mi exposición, aunque lo hice muy rápido, el problema es que ese tipo de pensamiento ha terminado dejando de lado a muchísimos otros cuerpos. A muchísimos otros cuerpos que le decían que estaban locos, que estaban enfermos, que no se expresaban de la manera que yo me expreso. Si lo que nos hace humanos es el lenguaje, ¿qué pasa a los que no manejan el mismo lenguaje que nosotros manejamos? Entonces, pensar en ese sentido de persona en construcción. Qué fuerte eso. Como tú decías, yo, cómo utilizar el lenguaje de lo cual algunos no utilizan el mismo lenguaje. Pensaba un poco para seguir trabajando un poquito más, y bueno, no sé si ya mismo tenemos que ir terminando, pero pensaba un poco en algunas cosas. Lo que decía Joaquín en relación al duelo, que me parece que es interesante toda la dialéctica que se da entre el duelo como una dialéctica entre la vida y la muerte. Inclusive pensaba mucho en Duelo y Melancolía de Freud, cuando Freud en un momento plantea más o menos de que hay que traducir como desde una narrativa, o sea, el duelo es lo que nos permite, el ritual del duelo nos permite traducir de unas narrativas discursivas, inclusive formas en lo que la subjetividad no puede justamente representar. Entonces pensaría que ¿qué se hace con lo que no se puede, qué función se le da a lo que no se puede capturar con respecto a la muerte justamente en estos tiempos? Ezequiel dice acá, es bien lo que dice Joaquín, está ligado al borramiento de la presencia de la muerte en esta época. Philip Aries, Historia de la muerte en Occidente, lo dice. Por una parte, vemos la necesidad del ritual fúnebre, pero por otro lado, como bien apunta Joaquín, hay un borramiento por diversos ideales de la época, como le empuja a la felicidad. Sí, como que no hay un tiempo para llorar, no hay un tiempo para doler, no hay un tiempo porque the show must go on, el show tiene que continuar. Entonces todo el tiempo estamos en esta maquinaria de no existe, no te puedes deprimir, no te puedes estresar, trata de ver la mayor posibilidad de todo lo que justamente tu metro cuadrado te posibilita. Por otro lado, en las por una parte vemos la necesidad del ritual fúnebre, por otro lado, como, eso sí dijo, sí. Además porque no queremos ver los signos de la muerte, claro. Y es interesante porque Bataille todo el tiempo nos dice, el problema de la muerte no es la muerte como tal, o sea, cuando el primer hombre se dio cuenta de la muerte en Lágrimas de Eros, en el libro no es que se dio cuenta sobre que algo, sino se dio cuenta de una verdad, de que él mismo podía morir. Bien. Acá Ana María Solís plantea algo, el significante velar que implica poner un velo a lo real, a lo horroroso de la muerte. Es una pregunta para Joaquín, si puedo ahondar un poco más en eso. Y hacemos la última pregunta. ¿La cultura puede ser un factor determinante para que esté la comunidad solo unida por el miedo de no ceder? Eso lo leí hace un momento, que tal vez Jonathan lo puede replantear. Pues nuestra raíz latina es muy familiar y muy dada al contacto físico. Bueno.
Sí, tengo una duda. Ya estamos como más o menos cerrando, David, para ver, digamos, qué tanto me explayo o no. Sí, 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 está bien. Ya, voy a solo hacer algunos comentarios. Eh, me gusta el tema que pone Ana María Solís respecto del velo, porque también, y también me gusta mucho la referencia que daba alguien por ahí de Philippe Ariès, porque justamente va mostrando cómo la cultura le ha dado distintos lugares y distintos tratamientos a la muerte, ¿no? Eh, Ahora, si pensamos por qué la muerte se vuelve una experiencia horrorosa, eh, esto toca un punto que yo creo que es un tema para seguir dándole vuelta, para seguir trabajando, digamos, que es, por un lado, la potencia del lenguaje y, por otro lado, los límites del lenguaje, ¿no? Esto porque si la muerte se vuelve una experiencia horrorosa, ¿no? La muerte de un ser amado, por ejemplo, si hay algo del horror en eso, es porque en el inconsciente no hay ningún significante que consiga inscribir la muerte, ¿no? Más bien lo que produce es un agujero, ¿no? Y justamente el trabajo del duelo como simbolización va a ser poder bordear ese agujero que produce la pérdida de un objeto divinizado, de un objeto preciado, ¿no? Tanto un objeto amado como un objeto odiado, ¿no? Porque en ambos hay libido puesta. Entonces se produce esa pérdida y lo que viene ahí es todo el trabajo que implica poder bordear eso que no consigue ser, podríamos decir, nombrado o inscrito con un significante, eh, y ahí se puede tejer, digamos, se puede tejer un sentido, ¿no? A posteriori, ¿no? Pero ahí, digamos, hay un límite del lenguaje en relación a la muerte, me parece. El límite de la palabra. Claro, y ahí justamente es donde viene a operar, digamos, esto que dice Ana María del velo, ¿no? Porque ante el horror no hay que, digamos, empujar a un sujeto al horror, ¿no? O no hay que dejarse ser tragados por el horror, ¿no? Porque eso lleva a lo peor, ¿no? Más bien, una vez que se presenta el horror, se trata justamente de ir velando, ¿no? Que es otra forma que podemos pensar eh, esta función simbólica, ¿no? Esta función simbólica de poder ir elaborando, de poder ir tramitando, de poder ir poniendo nombre a eso que no lo tiene, ¿no? Claro, es que ¿sabes cuál es la cuestión acá? Que el problema del horror de la muerte y que muchos filósofos lo van a plantear es que hay realmente una verdadera belleza del abismo. Y el problema de la belleza del abismo es que hay un punto del lenguaje que es justamente la expulsión, no el encuentro. Y creo que el problema de estos tiempos pandémicos, el problema de la peste, es que se ha acelerado mucho más justamente el fracaso del lenguaje por poder nombrar lo innombrable de la muerte. Y eso conecta Jonathan, con lo que quería comentar, porque, claro, no solamente hay una belleza al abismo, sino que si lo llevamos a nuestra cultura y ya no pensamos tan filosóficamente, digamos, sobre esto, es que la muerte también se convirtió en un espectáculo, por utilizar el término que dice Michela Marzano. Y esto conecta con lo que quería decir sobre la felicidad que estuvieron hablando, comentando David y Joaquín. Y es que el empuje a la felicidad me parece que es algo
que es muy importante tomar en cuenta en nuestras sociedades actualmente, porque está íntimamente vinculado con la idea del triunfador. O sea, antes podía ser el pensador, el bohemio, pero ahora es la idea del triunfador, por dos lados, y sencillito. Primero, por el lado, una vez más, Michela Marzano, con su libro Programados para Triunfar, donde nos dice que un verdadero empresario, y no estoy hablando simplemente de gente que está vinculado con una empresa, sino con el pensamiento de la vida cotidiana, como tenemos nosotros en nuestro lenguaje programado todo de manera empresarial, que tú no puedes darte el lujo de tener un tiempo de tristeza porque eso no es productivo. Y en segundo lugar, por el lado de lo religioso, con esta idea de la teología de la prosperidad, donde la pobreza o la tristeza es pecado. Entonces tú no te puedes dar el lujo de estar triste. Tú tienes que estar siempre feliz. Entonces sí me parece que hay todas unas narrativas de fondo que hacen más difícil sacarnos esta idea de nuestra cabeza de que siempre tenemos que estar y buscar como fin último nuestra felicidad. Me parece que eso es algo muy del capitalismo y muy consumista. Por el otro lado, de manera muy rápida, el asunto de lo de la pregunta, lo de la cultura puede ser un factor determinante para que esta comunidad solo esté unida por el miedo, pues pues nuestras raíces latinas es muy familiar, muy dada al contacto físico. Bueno, ahí solamente decir, y creo que Joaquín ya lo explicó muy bien, de que, no me acuerdo cuál fue la palabra, Joaquín, que utilizaste, pero yo le pongo creativo. Ser creativos con la tradición, por ejemplo, con el asunto ahorita del velar, buscar otras maneras. David, por ejemplo, decía que los gestos más normales en nuestra sociedad, el abrazo, el beso, se convierte en mortal, justamente ahora en plena pandemia. Pero el asunto es que es porque no queremos incorporar lo diferente. Es como que actuamos de manera mecánica. Entonces nos sentimos ofendidos si el otro no nos saluda o no nos abraza de la manera en que nosotros estamos acostumbrados que nos traten o nos abracen, y no podemos encontrar un punto de encuentro, no podemos incorporar esa diferencia. Pero bueno, creo que Joaquín ya explicó muy bien esa parte cuando comentó un poco sobre lo del duelo. Sí, bueno, para ir terminando, bueno, vamos planteando tal vez no sé, en 3 minutos o menos, un minuto, qué difícil esto. Justamente reflexiones para este nuevo tiempo. Es muy complejo porque uno no puede, tendríamos que ir pensando un poquito cuáles podrían hacer o cuáles podrían ustedes creen que ser estas reflexiones para poder determinar a esto que estamos entrando, que ya entramos, pero no estas reflexiones completamente patriarcales, capitalísticas, de todo está bien, la economía, la educación, la salud no tiene que acabarse, no, sino que justamente, inclusive ni siquiera estas condiciones muy mesiánicas de que la vacuna va a ser lo que nos va a salvar de nuestra propia miseria, pero un poco para ir pensando, tal vez que cada uno, Jonathan, Joaquín, bueno, y yo, hablemos tal vez un minutito de ¿y ahora qué? Que es una pregunta bastante, no sé si compleja, pero bueno, ¿y ahora qué? La verdad es que no entiendo la pregunta. No, un poco para ir terminando, pensaba la reflexión, que estamos hablando sobre la peste, inclusive sobre el viaje al fin de la noche, que parecería que no hay respuestas, pero creo que es una buena también pregunta para decir, bueno, ¿y ahora qué se hace con todo lo que estamos viviendo? ¿Qué se hace con todo lo que tenemos? No como una respuesta totalizadora de esto es lo que hay que salir más o hay que salir menos, pero sí como que abramos un poco la apertura de cuáles son estas nuevas condiciones. Sí, sí, a ver, a mí lo que se me ocurre, digamos, ahora es que a mí al menos me parece interesante, primero, asumir que hay cosas ante las cuales no se puede hacer algo. Y dentro de lo que sí se puede hacer, me parece interesante el ejercicio que siento que hemos podido hacer, al menos un poco, digamos, en la conversación, de poder situar algunos de esos ideales que se vuelven tan pesados, ¿no?
alguno de esos imperativos que terminan, digamos, jugando muy en contra, ¿no? Por tomar esto que decía Jonathan, de cómo también hay un empuje a concebirnos como empresarios de nosotros mismos, ¿no? Y eso, entonces, de la mano con explotarnos a nosotros mismos, ¿no? Y limitar nuestras existencias bajo el sesgo de la producción y de la eficiencia, ¿no? Pienso que poder cuestionar algo de eso, algo de esa narrativa que tiene efectos, digamos, muy cotidianos, pudiera ser un mínimo acto, digamos, de, qué sé yo, como de no ser tragados por estos ideales, ¿no? Poder tomar al menos un poquito de distancia. Por mi lado, creo que, bueno, no sé si conclusiones y no sé si estoy respondiendo un poco a la pregunta que nos estaba planteando David, pero por mi lado creo que parte de la angustia que podemos tener, bueno, se deben muchísimas cosas, pero una de las que, por lo menos ya hablando de manera un poco más en mis prácticas, es que concebimos la vida de una manera y ahora ya no podemos hacer muchísimas cosas que queríamos, que anhelábamos, que nos daba sentido, digamos, a nuestras vidas o lo que sea. Entonces, estábamos como que en control de nuestras vidas o en control de lo que sucedía alrededor de nosotros, en control de la historia. Y ahora llega un momento en donde, como dice Joaquín, es importante poner en cuestionamiento todas estas ideas que nos han metido de nosotros somos empresarios de nuestras propias vidas, debemos buscar la felicidad. Entonces, tenemos que poner en entredicho esos conceptos porque no vamos a poder salir de la angustia de donde estamos queriendo hacer lo mismo que estábamos haciendo siempre, pero de otra manera. No, esto va más atrás, va más al fondo, es poner en entredicho los conceptos mismos que nos había implantado la sociedad. Y como para terminar, quería terminar con una cita que me gusta bastante de Mario Montalbetti, donde dice la represión, la dominación, el fascismo, la estupidez, etcétera, son cualidades profundamente humanas. Esto es lo que hacemos los seres humanos. Así expresamos nuestra humanidad. Pero de vez en cuando logramos crear ciertos gestos inhumanos. Yo creo que parte de esos gestos inhumanos es lo que estaba proponiendo un poco aquí en cuanto a la narración, pero en cuanto al arte. Entonces, simplemente quería terminar un poco con eso. Qué lindo Buenísimo. eso. Bueno, pensar un poco yo por mi lado, hay el último libro de Guattari que se llama, que es la ecosofía, y parecía un libro apocalíptico en su época, pero en los años 80, pero luego cuando retomo el texto ahora en el 2020 al borde, en estos días pandémicos, parecería que de forma tecnochamánica Guattari nos hacía un poco reflexionar cuál es el retorno de la tierra y del territorio. Yo sé algo que no hay una respuesta totalizadora sobre cómo se tiene que hacer la vida a partir de estos momentos o estos movimientos, pero tampoco creería que se puede, para mí no hay ninguno de los dos puntos, ni pensar de que va a venir el Mesías, la vacuna Mesías o el fármaco Mesías a venir a liberarnos de todos nuestros males. Yo tampoco creería de que nos vamos a ir, poco a poco la civilización se va a ir destruyendo, porque eso también sería justamente un fracaso lenguajero. Pero lo que sí creería es que el punto medio, y que creo que por ahí coordinamos mucho con Joaquín y con Jonathan, es que el punto medio es el punto de la creación y el punto de la reflexión, que me parece que justamente lo que nos invita el psicoanálisis siempre es hacer toda una invención del uno por uno, pero no una invención de un bien mayor o una invención de una respuesta que totalice todo nuestro fracaso subjetivo, sino justamente una reflexión de cuál es el retorno que tengo que hacer sobre mi deseo, sobre mi cuerpo, sobre la tierra, e inclusive sobre las perspectivas en las cuales he venido viviendo y que por ahí he visto que también han habido fracasos. Porque tampoco es hacer como respuestas totalizadoras de no se salga a la calle o hay que cuidar. No, porque también creería que cada uno con lo propio. Pero sí pensar de que este retorno de que uno hace justamente a lo más propio de cada uno es también
que es lo que Foucault diría una ética del cuidado y hacer de la vida un arte, ¿ya? Bueno, doy paso a Jocelyn. Bueno, esperamos que esta noche haya sido lo que esperaban y si no, por favor dejándolo saber a través de la encuesta que les estamos compartiendo por el chat, que lo compartió Naomi y lo compartió David hace ahora poco, la cual nos va a ayudar a crear muchos eventos y de una mejor manera para todos ustedes. Gracias a todos por brindarnos su tiempo hoy. Gracias en especial a David, Jonathan y Joaquín por compartir sus pensamientos con nosotros e invitarnos a seguir reflexionando. Esto ha sido Viaje al fin de la noche, reflexiones en torno a la peste, evento de vinculación de psicología clínica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como Psicología Clínica UCSG, para conocer más sobre esta profesión en nuestros futuros eventos. Buenas noches.